¿Y si el silencio de un niño no fuera un vacío, sino un lenguaje que nadie se ha detenido a escuchar? En la opulenta soledad de una finca, un padre poderoso y desesperado busca sin cesar una cura para su hijo, atrapado en un mundo sin palabras ni movimiento. Pero la respuesta no llegará de la mano de la ciencia ni de la fortuna, sino con la llegada de una mujer que, sin buscarlo, sabrá escuchar el silencio y descubrir la increíble verdad que esconde. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El hijo autista de un multimillonario nació paralizado, una condición que los médicos dijeron que nunca mejoraría. Durante años, los especialistas lo intentaron todo, pero el niño permanecía en silencio e incapaz de moverse. Su padre, uno de los hombres más ricos del mundo, no escatimó esfuerzos. Construyó salas de terapia, contrató a médicos de talla mundial y gastó millones buscando respuestas. Nada funcionó. Entonces se contrató a una nueva empleada doméstica. No era enfermera, no era doctora, solo alguien con paciencia y atención. Pero en cuestión de semanas notó algo que nadie más había visto. Una pequeña reacción, un sonido, una sonrisa. Siguió observando y lentamente, pieza por pieza, descubrió la verdadera razón detrás de la condición del niño. Lo que descubrió sorprendió a todos y cambiaría la vida del niño para siempre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ricardo Balbuena fue una vez un poderoso hombre de negocios conocido en todo el mundo. La gente lo veía en las portadas de las revistas y admiraba su éxito. Pero ahora, a sus 43 años, Ricardo ya no estaba en el centro de atención. Vivía tranquilamente en una enorme finca. Lejos de entrevistas y cámaras, esa finca, llena de cosas caras, se sentía vacía, sin risas ni compañía. Era un lugar solitario. Ricardo había ganado mucho dinero con estrategias inteligentes y largas horas de trabajo, pero esas cosas ya no importaban. Su esposa había fallecido y desde entonces se centró únicamente en su hijo, Mateo. Mateo tenía 6 años, tenía autismo, usaba una silla de ruedas y tenía síndrome de Down. Ricardo había contratado médicos, comprado el mejor equipo y trabajado con muchos terapeutas. Lo intentó todo, pero Mateo nunca habló. Ricardo, una vez frío y fuerte en las reuniones de negocios, ahora se sentía débil. El silencio de su hijo dolía, más que cualquier pérdida o fracaso que hubiera enfrentado antes. Cada día Ricardo seguía la misma rutina. Se despertaba temprano. Ayudaba a Mateo a prepararse y preparaba el desayuno él mismo. No confiaba en nadie más para cuidar a su hijo. Se sentaban en una larga mesa, pero Mateo nunca lo miraba. Ricardo hablaba con suavidad, hacía preguntas y contaba pequeñas historias. Mateo permanecía en silencio, con los ojos fijos en nada en particular. Después del desayuno, Ricardo empujaba su silla de ruedas hacia la sala de terapia, un espacio lleno de juguetes coloridos, máquinas y herramientas. Los terapeutas iban y venían probando diferentes métodos, imágenes, sonidos, incluso animales. Pero Mateo permanecía quieto y en silencio. Ricardo observaba cada sesión esperando ver una reacción, aunque fuera pequeña. A veces, Mateo se estremecía o miraba a su alrededor, pero nunca hablaba. Ricardo se preguntaba a menudo qué estaba haciendo mal. Quería conectar. Quería oír la voz de su hijo. No por reconocimiento o recompensa, solo para saber que Mateo estaba ahí dentro e intentándolo. El silencio se sentía como un muro que Ricardo no podía romper. La mente de Ricardo estaba llena de preguntas y preocupaciones. Leía cada artículo y libro que podía encontrar sobre niños como Mateo. Hablaba con médicos, viajaba para consultas y compraba los dispositivos más nuevos. No escatimó en gastos, esperando que alguno de ellos pudiera finalmente ayudar a su hijo a comunicarse.
Probó terapia del habla, musicoterapia, incluso lenguaje de señas. Nada funcionó. Cada intento fallido traía decepción. Pero Ricardo nunca se detuvo. Recordaba lo fácil que había sido controlar los negocios, lo simples que parecían los números y la lógica. Pero ahora con su propio hijo nada de eso ayudaba. Mateo no respondía a la lógica ni al dinero. Ricardo pasaba noches en vela mirando el techo, escuchando los suaves sonidos del monitor de bebé junto a su cama. Le preocupaba el futuro. ¿Qué pasaría con Mateo cuando él ya no estuviera? ¿Quién lo cuidaría? La idea llenaba a Ricardo de miedo. Se sentía indefenso, algo que nunca antes había sentido en su vida. A pesar de todo, Ricardo no se rindió. Cada mañana lo intentaba de nuevo. Hablaba con Mateo como si pudiera entender cada palabra. Le contaba sobre el clima, los árboles de afuera e incluso historias de cuando era niño. Ponía música de fondo, canciones suaves y tranquilas que pensaba que a Mateo podrían gustarle. A veces jugaba esperando que Mateo mostrara interés. Incluso intentó cocinar nuevas comidas pensando que diferentes olores o texturas podrían despertar algo. Una sonrisa, un ruido, una mirada, cualquier cosa sería suficiente. Pero el silencio continuaba. Mateo no mostraba señales de estar escuchando. Ricardo comenzó a sentir que era el único que lo intentaba. Sentía que vivía en un mundo donde solo él hablaba. Y Mateo no quería unirse. Sin embargo, siguió intentándolo, no porque tuviera la esperanza de un cambio, sino porque era la única forma que conocía de mostrar amor. Con silencio o sin él, Mateo era su hijo. Algunos días eran más difíciles que otros. Ricardo sentía crecer la frustración, pero siempre la contenía. Nunca levantó la voz, nunca mostró ira. Sabía que no era culpa de Mateo. Cuando los terapeutas fallaban, Ricardo no los culpaba, en cambio. Les agradecía y continuaba buscando. Aprendió la paciencia de una manera que nunca antes había conocido. En los negocios el tiempo era dinero. En casa el tiempo era simplemente esperar a que algo sucediera, esperar un momento que quizás nunca llegaría. Ricardo tenía reuniones con especialistas que le decían que no esperara demasiado. Usaban palabras suaves como aceptación y expectativas realistas. Ricardo escuchaba, pero no estaba del todo de acuerdo. En el fondo, creía que Mateo era capaz de más. Simplemente no sabía cómo llegar a cada pequeño momento. Un movimiento de la mano de Mateo, un cambio en su expresión era estudiado de cerca. Ricardo siempre buscaba pistas, señales o patrones. Se convirtió en su trabajo a tiempo completo. Más importante que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Una tarde, mientras la luz del sol entraba por los amplios ventanales de la finca, Ricardo se sentó junto a Mateo en la sala de estar. Estaba cansado, pero no lo demostraba. Puso un pequeño juguete en la mano de Mateo y observó. Mateo no reaccionó. Pasaron los minutos. Entonces Ricardo comenzó a hablar en voz baja como siempre. Contó una historia sobre su esposa, sobre cómo ella había amado la música. Describió un día en la playa hace mucho tiempo, antes de que naciera Mateo. Su voz era tranquila y lenta. No esperaba una respuesta, solo quería estar cerca. Miró a Mateo y sonrió suavemente. Mateo no le devolvió la mirada. Sus ojos permanecían distantes, el juguete se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Ricardo lo recogió y se lo devolvió aún sin reacción. Suspiró y se recostó en el sofá mirando el techo. El silencio entre ellos continuó. Y en ese silencio, más que nada, Ricardo sintió el peso de ser un padre que solo quería una cosa: oír a su hijo decir una sola palabra. Elena Rivas tenía 27 años y acababa de vivir el peor momento de su vida. No hacía mucho. Su hija recién nacida había muerto. Sucedió de repente y nada podría haberla preparado para el dolor. Desde entonces, Elena había estado tratando de mantenerse fuerte. No hablaba mucho de ello. La mayoría de la gente a su alrededor evitaba el tema. El silencio lo empeoraba. Pasaba días en casa sin saber qué hacer, incapaz de dormir bien o comer adecuadamente. Después de unas semanas, decidió que necesitaba hacer algo para sentirse viva de nuevo. Fue entonces cuando encontró la oferta de trabajo. No era glamoroso ni emocionante, pero era un nuevo comienzo.
Aceptó un puesto como empleada doméstica en la finca Balbuena. A Elena no le importaba el tamaño de la casa ni quién vivía allí. Solo quería paz y rutina. Con tranquila determinación, empacó sus pocas pertenencias y tomó un autobús hacia el nuevo lugar. Cuando Elena llegó a la finca, notó lo silenciosa que era. Todo estaba perfectamente limpio y bien organizado, pero había una extraña sensación en el aire, como si la casa estuviera congelada en el tiempo. Un hombre la saludó. Ricardo Balbuena. Fue educado, pero distante, hablando con claridad y sin emoción. Le explicó sus deberes y le habló de su hijo Mateo. Elena escuchó sin interrumpir. Había trabajado en otras casas antes, pero algo en este trabajo se sentía diferente. Mientras caminaba por los pasillos y las habitaciones, notó cuántas cosas estaban hechas para un niño. Equipo de terapia, libros coloridos, juguetes, sillas suaves, pero no había ruido ni risas. Más tarde, cuando vio a Mateo por primera vez, estaba sentado en silencio en su silla de ruedas, sin mirar a nadie. Elena no dijo nada. Simplemente asintió a Ricardo y comenzó sus tareas. No se sentía nerviosa. Sabía que había venido allí por una razón, aunque aún no supiera cuál era. Elena no actuó como el resto del personal que había trabajado allí antes. No trató a Mateo con falsa amabilidad o sonrisas forzadas. No le habló en voz alta ni trató de obtener una reacción. Simplemente hizo su trabajo y se mantuvo cerca cuando fue necesario. A veces limpiaba la habitación mientras Mateo estaba presente. Se aseguró de no hacer ruidos fuertes ni moverse rápidamente. Notó lo fácil que se abrumaba, pero también notó lo tranquilo que se ponía cuando alguien no le forzaba nada. Así que respetó eso. Cuando terminaba sus tareas, a veces se sentaba en una silla cercana sin hacer nada en particular, solo estando presente. Mateo no la miraba, pero tampoco parecía molesto por su presencia. Ricardo observaba esto desde la distancia. Estaba sorprendido. La mayoría de los nuevos trabajadores se esforzaban demasiado o se rendían rápidamente. Elena no hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente estaba allí tranquilamente, sin preguntas ni expectativas. Y de alguna manera eso empezó a importar. En los días siguientes, Ricardo comenzó a notar pequeños cambios. Elena era callada, pero su presencia parecía traer una energía diferente a la casa. No era que Mateo reaccionara a ella de manera grandiosa. Seguía sin hablar, sin hacer contacto visual y apenas se movía. Pero algo se sentía más fácil. Ya no se apartaba cuando ella entraba en la habitación. Ya no se ponía rígido cuando ella colocaba algo cerca de él. Era difícil de explicar, pero Ricardo lo sentía. Un día Elena colocó un pequeño juguete frente a Mateo. No dijo nada, solo lo dejó allí y volvió a su limpieza. Mateo no lo tocó, pero lo miró durante unos segundos más de lo habitual. Ricardo lo vio. Elena no lo señaló ni hizo ningún comentario. Simplemente continuó con su trabajo. Ese enfoque simple y respetuoso era nuevo. Ricardo nunca había visto a nadie manejar las cosas así antes. Le hizo sentir curiosidad por saber quién era realmente Elena. Ricardo lentamente comenzó a hablar más con Elena. No fue mucho al principio, solo pequeños comentarios, preguntas educadas, pero ella respondía con honestidad y nunca trató de impresionarlo. Finalmente ella le contó sobre su hija. No lloró ni pidió compasión. Simplemente lo explicó como alguien que había aceptado algo doloroso, pero que quería seguir adelante. Ricardo se sorprendió por su honestidad. No supo qué decir, pero Elena no parecía necesitar consuelo. Solo quería ser entendida. Eso le hizo respetarla más. Con el tiempo, Elena se convirtió en algo más que una empleada doméstica. Se convirtió en parte de la tranquila rutina de la casa. Encajó en el silencio sin romperlo. Ricardo lo apreció. Se había acostumbrado a estar solo con Mateo, pensando que nadie más podría entender. Pero Elena no intentó entenderlo todo. Simplemente se quedó y eso fue suficiente. Su presencia no arregló nada, pero ayudó. Lo más sorprendente sucedió en una tarde cualquiera. Elena estaba doblando la ropa en la sala de estar mientras Mateo estaba sentado cerca mirando por la ventana. Sin pensarlo mucho comenzó a tararear suavemente. No era una canción con letra, solo una melodía simple. Ricardo entró y se detuvo. Esperaba que Mateo lo ignorara como siempre.
Pero esta vez Mateo movió la cabeza ligeramente. Fue casi nada, solo una pequeña inclinación hacia el sonido. Elena ni siquiera levantó la vista, siguió tarareando. Ricardo se quedó quieto, no queriendo interrumpir. Después de un minuto, los dedos de Mateo se movieron un poco. De nuevo no fue mucho, pero para Ricardo lo fue todo. Fue la primera señal de que tal vez, solo tal vez, algo estaba cambiando. Elena no lo celebró, no dijo nada después. Simplemente siguió trabajando como de costumbre. Pero en ese pequeño momento, Ricardo se dio cuenta de que el silencio entre todos. Ellos había cambiado un poco y había comenzado el día en que Elena llegó a la finca. Con el tiempo, Elena comenzó a notar pequeñas cosas en el comportamiento de Mateo. Al principio no parecían importantes, pero cuanto más tiempo pasaba con él, más empezaba a captar patrones. Mateo tenía su propia forma de reaccionar al mundo. No hablaba, no hacía contacto visual y rara vez se movía mucho. Pero había pequeñas señales. Giraba la cabeza ligeramente cuando ocurrían ciertos ruidos, como cuando alguien servía un vaso de agua o cuando llovía afuera. No reaccionaba de la misma manera a la música o las voces, pero los sonidos relacionados con el agua lo hacían parecer más despierto. Elena comenzó a probar esto. Dejaba correr el grifo lentamente cuando limpiaba y notó que sus dedos se movían más cuando lo oía. Cuando llovía, abría un poco la ventana y Mateo se sentaba más tranquilo. No era mucho, pero Elena prestaba atención. No apresuró nada, simplemente siguió observando día a día. Una tarde, estaba empujando la silla de ruedas de Mateo por el jardín detrás de la finca. Era una zona tranquila con césped cuidado, arbustos y algunos árboles altos. El aire era cálido y el cielo estaba despejado. Mientras caminaban, Elena notó un ligero cambio en la postura de Mateo. Estaba sentado un poco, más erguido, y movía los dedos. Siguió su mirada y vio que estaba mirando hacia la piscina en el extremo del jardín. El agua hacía suaves chapoteos mientras el sistema de filtrado la movía. Elena detuvo la silla de ruedas. Mateo siguió mirando el agua. Sus labios estaban cerrados, pero había una sonrisa muy leve. Sus manos se movieron de nuevo, solo ligeramente, pero lo suficiente para mostrar que algo estaba sucediendo dentro de él. Elena se inclinó y dijo en voz baja: ¿Te gusta eso? No. No esperaba una respuesta, por supuesto, pero sintió que él entendía. Ese simple momento la hizo sentir esperanzada. Tal vez había encontrado algo que realmente llegaba a él. A partir de ese día, Elena hizo un pequeño cambio en su rutina diaria. Cada mañana, después del desayuno y antes de la sesión de terapia, llevaba a Mateo a dar un corto paseo hasta la zona de la piscina. No forzó nada. Si Mateo no quería ir un día, no insistiría. Pero la mayoría de los días, él se mantenía tranquilo durante el trayecto. Cuando se acercaban al agua, aparcaba su silla de ruedas cerca bajo algo de sombra. Se sentaban allí un rato escuchando. A veces el viento movía un poco el agua, a veces los pájaros se posaban cerca. Mateo seguía sin hablar ni reaccionar como otros niños, pero su lenguaje corporal era diferente. Ahora parecía más cómodo, no estaba tan rígido. Sus dedos se movían lentamente, rítmicamente. Elena notó que no parpadeaba tanto. Estaba concentrado. No trató de hacerlo más de lo que era, pero estaba claro que algo dentro de Mateo respondía al sonido y al movimiento del agua. A medida que pasaban los días, Elena comenzó a ver aún más señales. Los hombros de Mateo se relajaban cerca del agua. Una vez, cuando ella salpicó suavemente su mano en la piscina, él giró la cabeza rápidamente hacia el sonido. Fue la reacción más rápida que jamás había visto en él. No le dio mucha importancia. Simplemente siguió haciendo lo que sentía natural. A veces se sentaba a su lado y dejaba que sus dedos golpearan el borde de la piscina. Ocasionalmente le hablaba en voz baja, sin esperar respuesta, solo para hacerle compañía. Notó que su respiración se volvía más lenta durante estos momentos. Un día, mientras limpiaba cerca del jardín por la tarde, Mateo hizo un sonido suave. No fue una palabra, solo un ruido, pero era nuevo. Ocurrió justo después de que regresaran de la piscina. Elena se quedó helada.
No sabía qué significaba, pero sintió que era algo importante. Aún no se lo dijo a Ricardo, quería estar segura. Elena comenzó a hacerse preguntas más profundas. ¿Y si la piscina era más que algo que a Mateo le gustaba? ¿Y si pudiera convertirse en una herramienta, una forma de conectar con él más directamente? Había leído que la terapia acuática a veces ayudaba a los niños con necesidades especiales, especialmente a aquellos con problemas sensoriales. La sensación del agua, los sonidos que hacía y la suave presión podían ser calmantes o incluso estimulantes, pero no quería adelantarse. Sabía lo fácil que era ver significado donde no lo había. Aún así, las señales estaban ahí. Consideró hablar con Ricardo, pero dudó. Él había visto a tantos profesionales intentar y fracasar. No quería ser solo otra persona con una sugerencia que no llevaba a ninguna parte. Pero por dentro sentía que esto no era solo una suposición, era algo real. Había observado a Mateo de cerca, y esto no era solo una coincidencia, había alegría. Alegría real en esos pequeños movimientos de manos y leves sonrisas. Una mañana después de una noche de reflexión, Elena decidió mencionarlo. Ricardo estaba en su oficina revisando documentos. Ella llamó y esperó. Cuando él levantó la vista, ella entró y habló con cuidado. Le contó lo que había visto, cómo Mateo respondía a la piscina, cómo sus manos se movían de manera diferente, cómo su cuerpo se relajaba. Mencionó el sonido del agua y cómo Mateo parecía atraído por él. Ricardo escuchó sin interrumpir. No reaccionó con fuerza, pero tampoco lo desestimó. Después de una pausa dijo, «Probemos algo». Esa tarde los tres salieron. Elena conducía la silla de ruedas de Mateo mientras Ricardo caminaba a su lado. Se sentaron cerca de la piscina como antes. Elena tocó el agua e hizo pequeños chapoteos. Mateo observaba cómo lo había hecho antes. Ricardo se inclinó y miró a su hijo. Vio el movimiento en las manos. Vio la pequeña sonrisa y por primera vez sintió que tal vez, solo tal vez, algo finalmente estaba empezando a cambiar. Era una tarde calurosa y el sol todavía estaba alto sobre el patio trasero cuando Elena decidió que era hora de probar algo nuevo. Lo había pensado durante días, quizás incluso semanas. Cada vez que ella y Mateo visitaban la piscina, él mostraba más comodidad, más interés, movía más las manos, respiraba con calma y a veces hacía sonidos suaves. Pero hoy se sentía diferente. Elena tenía un pequeño chaleco de flotación listo. Le había pedido permiso a Ricardo a principios de la semana, y aunque no dijo que sí, directamente, tampoco dijo que no. Eso fue suficiente para ella. Con cuidado ayudó a Mateo a ponerse el chaleco, revisando cada correa y asegurándose de que le quedara bien ajustado. Él no se resistió, lo que ya se sentía como una victoria. Con movimientos lentos, se sentó al borde de la piscina, sosteniéndolo cerca. Luego, manteniendo un brazo firmemente alrededor de él, bajó lentamente al agua, entrando ambos juntos por primera vez. El cuerpo de Mateo reaccionó inmediatamente al agua. Sus brazos se tensaron y levantó los hombros ligeramente. Elena lo abrazó más fuerte. «Está bien, te tengo», susurró. No apresuró nada. Permanecieron al borde de la piscina por unos momentos, dejándolo acostumbrarse a la nueva sensación. El agua le llegaba al pecho y podía sentirlo temblar ligeramente, pero no gritó. No entró en pánico. Lentamente su cuerpo se ajustó. Elena retrocedió un poco, dejando que el agua soportara más de su peso. El flotador lo mantenía a flote y su brazo permanecía firmemente alrededor de su cintura. Después de unos segundos más, algo cambió. Sus hombros cayeron. Sus manos se movieron suavemente por el agua y su cabeza se inclinó hacia atrás. Entonces, de la nada, soltó una pequeña y rápida risa. Fue una risita corta y clara. Elena se quedó helada con los ojos muy abiertos. Nunca antes había oído ese sonido de él. Su corazón dio un vuelco. Por un momento Elena no supo qué hacer. Su pecho se apretó y sintió una extraña mezcla de felicidad y miedo. No quería asustarlo reaccionando demasiado, pero no pudo evitarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y una risa silenciosa escapó de sus labios. Siguió sosteniéndolo, flotando lentamente en el agua, moviéndose en pequeños círculos.
Mateo no volvió a reír, pero su rostro permaneció tranquilo. Parecía disfrutarlo. No estaba rígido. Sus dedos se movían por la superficie del agua sintiéndola, salpicando un poco. Elena observaba cada pequeño movimiento como si fuera lo más importante del mundo. Pensó en todos los días que había pasado sentada cerca de esta piscina con él esperando algo, cualquier cosa. Y ahora aquí estaba flotando, relajado y riendo. Fue solo un sonido, pero para ella significaba todo. Le susurró de nuevo. Lo hiciste, Mateo. Realmente lo hiciste. Él no había planeado salir, pero algo le había hecho dejar de trabajar y mirar por la ventana. Había visto a Elena llevando a Mateo hacia la piscina antes y no estaba seguro al respecto. Ahora, curioso, salió y siguió el camino. Al llegar al borde del patio se detuvo. Frente a él, a solo unos metros de distancia, vio a su hijo en el agua flotando, sostenido por Elena. No pudo moverse por un segundo. Sus ojos se enfocaron en el rostro del niño. Vio la forma en que Mateo movía las manos. Vio la forma en que Elena lo sostenía con cuidado. Entonces oyó el sonido. Mateo rió de nuevo. Solo una vez, corto y ligero. Fue débil pero claro. El corazón de Ricardo latió con fuerza. No podía creerlo. Su hijo se estaba riendo en el agua con otra persona, con ella. Al principio, la reacción de Ricardo fue de confusión. No sabía qué sentir. Siempre había sido protector, cauteloso, quizás incluso demasiado controlador. Nunca confió plenamente en nadie con Mateo, y ahora, aquí estaba Elena haciendo algo que él nunca había logrado hacer. Había llevado a su hijo al agua sin miedo, le había hecho reír. Ricardo dio un paso más cerca, pero no interrumpió. Siguió observando, dándose cuenta de que algo estaba sucediendo que no podía ignorar. Su miedo, el miedo de que algo saliera mal, de que Mateo se lastimara, de que la gente no entendiera, comenzó a desvanecerse. Vio que Elena no estaba forzando nada. Estaba tranquila, paciente y completamente enfocada en Mateo. Lo estaba ayudando a sentirse seguro. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Había esperado años un momento como este y no estaba sucediendo en terapia ni con un médico, ni en algún programa especial. Estaba sucediendo aquí mismo, en su patio trasero, con una mujer que simplemente se preocupaba. Cuando Elena se giró hacia el jardín y vio a Ricardo de pie allí, se quedó helada por un segundo, pero luego asintió suavemente, como pidiendo su aprobación silenciosa. Él no habló, simplemente asintió de vuelta y se acercó un poco más, manteniendo la distancia. Mateo no se dio cuenta. Estaba concentrado en el agua, en la sensación de flotar y en el brazo de Elena a su alrededor. Ricardo se sentó lentamente en una silla cercana, observando la escena. No intentó tomar el control. Solo observó la tensión entre él y Elena. Siempre había sido tácita, llena de límites y líneas formales. Pero ahora algo había cambiado. Esto ya no se trataba de roles o títulos. Se trataba de Mateo, y por primera vez estaba sonriendo. Elena continuó moviéndose lentamente por el agua con el niño, su expresión suave y emotiva. Y Ricardo, sentado allí, finalmente entendió que esto no era solo un baño. Era el comienzo de algo mucho más grande que el miedo. Ricardo caminó lentamente hacia la piscina. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía rápido. Acababa de ver a su hijo reír por primera vez. Solo eso había sacudido algo dentro de él. Ahora, al acercarse, sus ojos permanecían en Mateo. El niño todavía flotaba en el agua, sostenido por Elena, quien lo sujetaba con calma y cuidado. Ricardo no quería interrumpir, no quería romper lo que estaba sucediendo. Se quedó en silencio observando cada movimiento. Elena tampoco dijo una palabra. Mantuvo a Mateo cerca con las manos firmes. Entonces sucedió algo inesperado. Mientras Ricardo estaba de pie cerca del borde, Mateo giró la cabeza hacia él. Fue un movimiento lento y deliberado. Sus ojos se encontraron y luego con una voz suave Mateo dijo: «Papá, solo una palabra». Fue silenciosa, apenas un susurro, pero fue clara. Ricardo se quedó helado. Su cuerpo se paralizó. Sus ojos se abrieron de par en par. Había esperado años este momento. La palabra resonó en la mente de Ricardo. Papá, no podía creerlo. Miró fijamente a Mateo, esperando haber oído bien, temiendo incluso respirar por si era solo su imaginación.
pero fue real. Había sucedido. Las piernas de Ricardo cedieron y cayó de rodillas al borde de la piscina. Sus manos temblaban. No le importaba que su ropa se mojara o cómo se veía. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Años de dolor, frustración, miedo e impotencia brotaron. Había vivido en silencio durante tanto tiempo, pensando que su hijo nunca hablaría. Lo había aceptado, o al menos se había dicho a sí mismo que lo había hecho. Pero ahora, con solo una palabra, todo cambió. Elena permaneció quieta en el agua con los brazos alrededor de Mateo. No habló. No necesitaba hacerlo. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y ambos entendieron el peso de ese momento. No había nada que explicar. Era el tipo de momento que hablaba por sí solo. Mateo no repitió la palabra, pero parecía tranquilo. Sus dedos todavía se movían ligeramente en el agua y su respiración era constante. No parecía asustado ni confundido. De hecho, parecía más presente que nunca. Elena ajustó suavemente su agarre para mantenerlo cómodo. Ricardo se secó la cara con ambas manos, tratando de recuperar el aliento. Miró a su hijo de nuevo, estudiando cada detalle de su rostro. Mateo no solo estaba reaccionando al agua o a un momento de comodidad, había establecido una conexión. Había mirado a su padre y había elegido hablar. Eso significaba más que cualquier informe de terapia o actualización médica que hubiera recibido. Ricardo extendió la mano y tocó la de Mateo lenta y cuidadosamente. Mateo no la apartó. Dejó que su mano descansara allí, suave y ligera. Ricardo se volvió hacia Elena y dijo en voz baja, «Gracias». Ella no respondió, solo asintió una vez, su expresión gentil y firme. Ricardo se sentó en el suelo junto a la piscina sin estar listo para levantarse. Quería quedarse cerca, quería recordar cada segundo. Observó a su hijo flotar, todavía sostenido, de forma segura, en los brazos de Elena. Por primera vez no se sintió impotente, no se sintió perdido o inseguro, se sintió conectado. Se dio cuenta de algo importante. Mateo nunca había sido incapaz de hablar. Nunca había estado completamente cerrado. Simplemente nunca se había sentido lo suficientemente seguro como para dejar salir algo. No se trataba de enseñarle o arreglarlo, se trataba de darle espacio. Un espacio sin presión. Un espacio donde el silencio no era un fracaso. Elena había creado ese espacio con acciones simples. Paciencia, presencia, calma. Ricardo había pasado años buscando soluciones en lugares caros, persiguiendo resultados, pero la respuesta había sido algo más pequeño y silencioso. La libertad de sentirse seguro, de expresarse. Ricardo observó a Mateo moverse en el agua y por primera vez creyó en un progreso real. Elena continuó flotando con Mateo durante unos minutos más. No apresuró nada. Podía sentir el cambio en la postura del niño. Confiaba en ella. Su cuerpo estaba relajado. No solo estaba tolerando la experiencia, estaba participando en ella. Cada pequeño movimiento que hacía se sentía intencional. Elena miró a Ricardo de nuevo y esta vez vio algo nuevo en su rostro. No era solo sorpresa o emoción, era comprensión. Él había visto lo que ella había estado notando durante semanas, que Mateo no era inalcanzable, que el silencio no era un muro, era una protección. Y ahora, por primera vez, esa protección había comenzado a caer. Permanecieron en ese momento un poco más. Nadie tenía prisa por moverse. Era como si todo se hubiera detenido a su alrededor, dando espacio a esta única verdad. Mateo había hablado no solo con su boca, sino con toda su presencia, y ese momento lo había cambiado todo para todos ellos. Mientras el sol comenzaba a bajar en el cielo, Elena guió lentamente a Mateo de regreso al borde de la piscina. Lo ayudó a salir con cuidado, secándolo con una toalla que había preparado. Ricardo se levantó y le quitó la toalla, terminando el trabajo en silencio. Juntos lo vistieron y lo colocaron en su silla de ruedas. Mateo estaba tranquilo, con la cabeza ligeramente inclinada, los ojos abiertos y alerta. Ricardo lo miró todavía incapaz de creer lo que había sucedido. Una palabra había roto años de silencio, pero más que eso, había abierto una nueva puerta. Miró a Elena y algo en su corazón cambió.
Ya no la veía solo como una empleada. Ella había hecho algo que ningún experto había logrado jamás. Había llegado a su hijo y justo allí, con el último rayo de sol tocando el suelo, Ricardo comprendió que algo había despertado hoy en Mateo, en él mismo y en Elena, algo real, algo vivo. La piscina se había convertido lentamente en la parte más importante de la casa. Lo que una vez fue solo un tranquilo elemento del patio trasero, ahora era el centro del mundo de Mateo. Cada mañana, después del desayuno, sonreía y señalaba hacia la puerta de cristal que daba al patio. A veces golpeaba el reposabrazos de su silla de ruedas y miraba a Elena esperando que ella entendiera. No hacía falta mucho. Elena sabía exactamente lo que quería. Ricardo observaba este cambio con silencioso asombro. Mateo, quien una vez no mostró un interés claro en nada, ahora tenía una rutina que disfrutaba. En el momento en que salían, Mateo se sentaba más erguido. Sus ojos se enfocaban y sus manos se movían suavemente en el aire. Comenzó a hacer sonidos suaves a medida que se acercaban a la piscina, casi como un tarareo. Era su forma de expresar emoción. Ricardo se unía a ellos a menudo ahora, de pie o sentado en el borde, absorbiendo cada pequeño progreso como si fuera algo sagrado. Elena comenzó a introducir nuevos elementos en sus sesiones junto a la piscina. Introdujo juegos acuáticos con juguetes flotantes, algunos suaves, otros coloridos. Algunos que hacían ruidos suaves al apretarlos. También ponía música tranquila de fondo, a veces cantándole en voz baja a Mateo. Él reaccionaba cada vez más. Alcanzaba los juguetes, chapoteaba suavemente e incluso reía a veces. Un juguete en particular, un pato de plástico amarillo, llamó su atención. Lo sostuvo más tiempo que los demás y lo observó flotar con concentración. Elena lo notó y lo usó a menudo en su tiempo juntos. También trajo libros con imágenes simples, leyéndolos en voz alta cerca del borde del agua. A veces señalaba las imágenes y las nombraba haciendo una pausa para ver si Mateo reaccionaba. Y lo hacía. Tocaba las imágenes, hacía pequeños sonidos o golpeaba las páginas. Estos ya no eran movimientos aleatorios, eran respuestas claras. La comunicación había comenzado. Ricardo, siempre cerca, observaba con silenciosa gratitud, dándose cuenta lentamente de cuánto había estado esperando su hijo ser comprendido. Entonces, durante una de esas sesiones de la tarde, sucedió algo increíble. Elena estaba sentada en una toalla junto a la piscina con Mateo en su silla a su lado. Le entregó el familiar pato amarillo. Mateo lo miró. Luego la miró a ella. Sin dudarlo, señaló el juguete y dijo, «Pato». Su voz era baja pero clara. Elena se quedó helada. No estaba segura de haber oído correctamente. Pato repitió señalándolo de nuevo. Mateo miró el juguete y asintió ligeramente. Pato dijo de nuevo. Era la segunda palabra que había pronunciado. Elena sonrió conteniendo las lágrimas y se volvió hacia Ricardo, que había visto y oído todo desde solo unos pasos de distancia. Su expresión cambió instantáneamente. Sorpresa, alegría, incredulidad, todo mezclado en uno. Se acercó y se arrodilló junto a Mateo. «Así es», dijo en voz baja. Pato, fue un momento de celebración, no solo por la palabra en sí, sino por lo que significaba. Mateo estaba aprendiendo a hablar, y lo que es más importante, estaba eligiendo hacerlo. Después de ese día, las sesiones cerca de la piscina se volvieron aún más especiales. Ricardo les dedicaba tiempo cada tarde, sin importar cuán ocupado estuviera su horario. Ya no observaba desde la distancia. Participaba, ayudaba a secar los juguetes, se sentaba en el suelo para leer cuentos e incluso se unía a los juegos cuando se sentía con suficiente confianza. Elena siguió guiando las cosas con calma, sin forzar el progreso, siempre dejando que Mateo marcara el ritmo. El niño respondía con sonrisas, ruidos y más contacto visual que nunca. No decía muchas más palabras, pero se comunicaba claramente. Cuando estaba feliz, hacía sonidos y agitaba las manos. Cuando estaba confundido, miraba a Elena en busca de dirección. Cuando le gustaba una historia, tocaba la página y soltaba una pequeña risa. Eran cosas pequeñas para los demás, pero para Ricardo y Elena eran pasos importantes.
El área de la piscina se había convertido en algo más que un lugar para jugar. Era donde Mateo se sentía seguro, conectado y libre. Elena comenzó a llevar un cuaderno. Cada vez que Mateo hacía un nuevo sonido, señalaba algo o respondía a una historia, lo anotaba. Compartía las notas con Ricardo, quien leía cada página con atención. Hablaban de nuevas estrategias, nuevos libros para probar y diferentes juguetes para introducir. Trabajaban como un equipo, siempre enfocándose en lo que Mateo más disfrutaba. Un día, Elena trajo pinturas de dedos a la piscina, extendiendo una lona de plástico en el suelo. Guió las manos de Mateo a través de los colores y, para su sorpresa, él no las apartó. Tocó el papel, untó azul y amarillo juntos e incluso sonrió cuando Ricardo sumergió sus propios dedos en la pintura. En otra ocasión jugaron con burbujas y Mateo las alcanzó con genuina emoción. Estas actividades no eran solo por diversión, eran bloques de construcción. Cada una le enseñaba algo a Mateo: causa y efecto, textura, comunicación, y lentamente su propia forma de hablar se volvía más clara cada día. Las palabras aún llegaban lentamente, y la mayor parte del tiempo Mateo usaba gestos, expresiones faciales y sonidos simples, pero eso ya no importaba. Ricardo y Elena habían aprendido a escuchar de manera diferente. Ya no esperaban frases completas o una pronunciación perfecta. Entendían las pausas, los movimientos de las manos, las risas silenciosas. Era un nuevo tipo de lenguaje, uno construido con paciencia y confianza. Por primera vez a Mateo no se le estaba enseñando a ser otra persona, se le estaba apoyando para que fuera él mismo. Ricardo finalmente vio que su hijo no necesitaba ser reparado, necesitaba ser escuchado. Necesitaba que la gente lo encontrara donde estaba, no donde esperaban que estuviera. Y Elena le había dado eso. Había creado un puente entre el silencio y la comprensión. Esa tarde, mientras los tres estaban sentados junto a la piscina, Mateo apoyó la cabeza en el brazo de Elena. Ella sonrió. Ricardo también sonrió. Las palabras eran raras, pero la conexión era real. El niño finalmente estaba siendo escuchado. Mientras organizaba unos estantes en la oficina, Elena encontró un cajón cerrado llave. Encontró la llave en el cajón superior del escritorio de Ricardo y lo abrió sin pensarlo mucho. Dentro había varias carpetas y sobres viejos. La mayoría no tenían importancia. Facturas, documentos de seguros, papeles del pasado, pero una carpeta se destacaba. Estaba etiquetada como historial médico de Mateo. Elena dudó antes de abrirla. Cuando lo hizo, vio docenas de informes de un neurólogo que había tratado a Mateo durante años. Mientras los leía, su rostro cambió. Los informes describían procedimientos y medicamentos que no tenían sentido para ella. Palabras como contención emocional, refuerzo de la conformidad y supresión del comportamiento se usaban repetidamente. El médico había recetado medicamentos pesados durante largos periodos, no para tratamiento sino para control. Las manos de Elena temblaban mientras seguía leyendo. Había notas sobre limitar los estímulos, aislar a Mateo durante los episodios e incluso restringir el contacto físico. Los informes se sentían fríos e inhumanos. Algo andaba muy mal. Elena no podía ignorar lo que había leído. Cuantas más páginas pasaba, peor se ponía. Un informe incluso mencionaba el uso de una silla de sujeción durante las sesiones para garantizar la seguridad y limitar la resistencia. Había notas que sugerían que el silencio de Mateo era permanente y que el desarrollo del lenguaje era poco probable, pero lo que más le molestaba era cómo todas estas decisiones habían sido aceptadas sin cuestionar. Mateo había sido tratado como un problema a controlar, no como un niño a entender. Elena investigó más a fondo. Buscó el nombre del neurólogo en Internet y encontró artículos, reseñas y quejas ante el consejo médico. Para su horror, descubrió que varias familias habían denunciado experiencias similares. Niños que habían sido sobremedicados. Niños que habían sufrido efectos secundarios, tanto físicos como emocionales. El médico se había enfrentado a investigaciones en el pasado, pero había seguido ejerciendo.
Elena se sintió mal. Cerró la carpeta y se sentó en silencio, tratando de decidir qué hacer. Sabía que no podía guardarse esto. Más tarde esa noche, Elena esperó a que Mateo se durmiera. Entró en el estudio de Ricardo con la carpeta en la mano. Él estaba sentado en el sofá leyendo, cuando levantó la vista y vio su expresión seria. Ella se sentó frente a él y comenzó a explicar todo lo que había encontrado. No se guardó nada, leyó las partes más inquietantes de los informes y le mostró la investigación que había hecho. Ricardo escuchó en silencio al principio, luego se mostró visiblemente afectado. Su rostro palideció y se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas y las manos cubriendo su boca. Había confiado en ese médico durante años. Creía que estaba haciendo lo mejor para su hijo. Ahora se daba cuenta de que había permitido tratamientos que podrían haber lastimado a Mateo. Había pagado por ello, firmado los papeles y nunca había hecho suficientes preguntas. Sintió que la culpa se apoderaba de él rápidamente, más pesada que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Su voz se quebró cuando finalmente preguntó: ¿cómo pude no haberlo sabido? Ella vio el dolor en sus ojos y comprendió lo fácil que era confiar en personas con batas blancas y títulos serios. Pero también creía que era hora de actuar. Ricardo estuvo de acuerdo. No podían quedarse callados. Juntos hicieron un plan. Primero reunieron todos los documentos, imprimieron todos los artículos y guardaron testimonios de otras familias. Luego contactaron a un abogado especializado en ética médica y negligencia. También se comunicaron con un periodista que había escrito artículos sobre sistemas médicos defectuosos. Ya no se trataba solo de Mateo, querían asegurarse de que otros niños no pasaran por la misma pesadilla. El proceso fue lento y emocionalmente agotador. Dieron entrevistas, escribieron declaraciones y apoyaron la investigación. Cada vez que revisaban los archivos, Ricardo sentía que la culpa regresaba, pero no huyó de ella. Esta era su oportunidad de arreglar lo que había permitido durante demasiado tiempo. Sabía que no se trataba de venganza. Se trataba de verdad y protección. En casa, a pesar de la tensión del caso, la vida con Mateo continuó avanzando. Elena y Ricardo no dejaron que su misión interfiriera con su rutina diaria. De hecho, se volvieron más presentes que nunca. Cada pequeño momento con él se sentía aún más importante. Ahora Mateo seguía progresando. Todavía prefería gestos y sonidos, pero ahora hacía contacto visual más a menudo. Señalaba las cosas que quería e incluso probaba nuevas palabras de vez en cuando. Un día, mientras jugaba cerca del agua, dijo pelota, mientras sostenía una. En otra ocasión alcanzó un libro y dijo leer. Cada momento era un recordatorio de que su mente estaba funcionando, aprendiendo y creciendo. No estaba roto, nunca lo había estado. Ricardo lo miraba de manera diferente. Ahora, no con lástima o preocupación, sino con respeto. Elena también lo notó. El trauma del pasado era real, pero no era el final de la historia. El futuro de Mateo todavía estaba completamente abierto. Pasaron los meses y el caso avanzó. Se publicaron nuevas historias y más familias se presentaron. La licencia del médico fue suspendida mientras continuaba la investigación. Ricardo y Elena fueron llamados a hablar públicamente más de una vez. Aunque fue difícil, no retrocedieron. Hablaron por Mateo y por cada niño que había sido tratado como un expediente en lugar de una persona. En casa su vínculo mutuo se fortaleció. Ya no eran empleador y empleada. Eran un equipo unido por el objetivo compartido de proteger a alguien que ambos amaban profundamente. Mateo, ajeno a la tormenta que sus padres estaban librando afuera, continuó descubriendo su mundo un pequeño paso a la vez. Su sonrisa aparecía más fácilmente. Ahora reía más. Y cuando dijo Elena por primera vez, quedó claro para ambos que este niño, una vez silenciado por el miedo y la incomprensión, estaba encontrando su voz lenta. Pero seguramente Mateo estaba siendo liberado. Con el apoyo de otros padres, Ricardo y Elena avanzaron con todo lo que tenían. Lo que comenzó como una búsqueda silenciosa de respuestas se había convertido en una misión pública por la justicia. Se reunieron con familias que también habían experimentado el mismo maltrato.
bajo el mismo médico. Escucharon historias desgarradoras y reunieron todos los documentos que pudieron encontrar. Juntos compilaron registros médicos, recetas, testimonios y opiniones de expertos. Un equipo de periodistas retomó la historia y comenzó a publicar una serie de informes. La verdad comenzó a llegar a más personas. Los canales de noticias cubrieron el escándalo y las plataformas en línea ayudaron a que la historia se difundiera rápidamente. El médico fue nombrado oficialmente en los informes y fue acusado de usar métodos poco éticos y de descuidar el bienestar del paciente. Las autoridades abrieron una investigación oficial y la presión creció. Pero nada de esto habría sucedido sin el trabajo que Ricardo y Elena habían hecho. No se detuvieron después de exponer la verdad. Se aseguraron de que fuera escuchada por todos los que necesitaban escuchar. Mientras el mundo exterior reaccionaba, las cosas dentro de la finca también cambiaban, pero de una manera diferente. Mientras los periodistas llamaban y los abogados manejaban las declaraciones, Mateo continuaba su tranquilo viaje. Su progreso era constante. Elena comenzó a anotar sus dibujos. Al principio eran solo líneas y formas, pero con el tiempo comenzaron a aparecer colores. Usaba azul, amarillo y verde. Elegía los colores con cuidado. Ricardo colgó algunos de los dibujos en la pared cerca de la piscina. Un día Mateo dijo agua mientras sostenía un crayón. Otro día dijo sol mientras miraba por la ventana. Luego, inesperadamente dijo mamá. Fue suave y rápido, pero Elena lo escuchó. Ricardo también lo escuchó. Ambos se miraron sorprendidos y conmovidos. Estas palabras no provenían de la presión o la terapia. Provenían del propio Mateo. El mismo niño que una vez vivió en completo silencio, ahora expresaba pensamientos, recuerdos y sentimientos. No se le estaba enseñando a hablar, simplemente se le estaba dando espacio para crecer. Una tarde, mientras Elena organizaba libros y Ricardo estaba sentado cerca leyendo documentos, Mateo entró en la habitación sosteniendo un trozo de papel. Había estado dibujando con crayones durante un rato. Elena sonrió y le preguntó si quería mostrárselos. Mateo caminó lentamente hacia ellos con el papel en sus pequeñas manos. Lo levantó y ambos se inclinaron. En el papel había 3 figuras de palo tomadas de la mano. Una tenía el pelo corto, otra el pelo largo, y la tercera en el medio tenía la cara más redonda y líneas rizadas en la parte superior de la cabeza. Para ellos estaba claro lo que significaba. Elena se agachó y preguntó, ¿quiénes son estos? Mateo miró el dibujo, luego los miró a ambos. «Somos nosotros», dijo. Su voz era suave, pero las palabras eran claras. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Se cubrió la boca y asintió. Ricardo no habló. Solo miró el dibujo sintiendo algo profundo y abrumador por dentro. Elena se sentó junto a Mateo en el suelo y lo abrazó suavemente. No demasiado fuerte, solo lo suficiente. Él no se apartó. Apoyó la cabeza en su hombro durante unos segundos antes de volver a sus crayones. Ricardo permaneció en silencio, todavía observando. Su corazón estaba lleno. El silencio que una vez había temido se había convertido en algo hermoso. No todos los días eran perfectos. Algunos días Mateo volvía a estar callado o no quería hablar, pero estaba bien. La diferencia era que ahora lo entendían. Sabían cómo escuchar, incluso cuando no había palabras. Ricardo se sentía orgulloso no solo de Mateo, sino de lo que habían construido juntos. Elena se había convertido en más que un apoyo. Ahora era parte de la familia. Había ayudado a reconstruir algo que él pensaba que se había perdido para siempre. Sus vidas habían cambiado. La casa, una vez fría y silenciosa, se había transformado en un espacio lleno de color, ruido y conexión real. Todavía había recuerdos difíciles. El pasado no desapareció. A veces, Ricardo miraba los viejos expedientes médicos y sentía el peso de la culpa de nuevo. Elena todavía tenía momentos en los que recordaba a su hija y sentía el dolor de esa ausencia, pero ninguno de los dos dejó que el dolor controlara su presente. En cambio, lo usaron para mantenerse enfocados, para seguir ayudando a Mateo y para proteger a otros. Continuaron trabajando con las otras familias,
asistiendo a reuniones y proporcionando actualizaciones sobre el caso. Hablaron en eventos, conversaron con grupos de apoyo y respondieron correos electrónicos de personas que pasaban por lo mismo que ellos habían enfrentado. Ya no se escondían. La historia de Mateo se estaba utilizando para ayudar a otros y a cambio recibieron historias de padres que habían encontrado la esperanza de nuevo. Todo esto les recordaba a Ricardo y Elena que lo que estaban haciendo importaba. Habían convertido algo oscuro en algo honesto, algo que traería un cambio real a muchas vidas. Dentro de la casa las cosas nunca habían estado más vivas. La cocina resonaba con la risa de Mateo cuando le gustaba una comida. La sala de estar tenía juguetes, libros y papeles de colores esparcidos por el suelo. El pasillo olía a pintura fresca y el arte de Mateo llenaba las paredes. La música sonaba de fondo algunos días y en otros simplemente. Se sentaban afuera junto a la piscina, escuchando los sonidos del agua. Ricardo ya no evitaba los recuerdos de lo perdido. Elena ya no ocultaba sus sentimientos. Y Mateo, el centro de todo, había encontrado su lugar en el mundo. Hablaba un poco, dibujaba mucho y sonreía libremente. Ese día, cuando les mostró el dibujo y dijo, «Somos nosotros», algo cambió para siempre. No fue solo un momento dulce, fue una prueba. El silencio ya no era algo a lo que temer. Esa casa, una vez llena de soledad y dolor, ahora albergaba voces, historias y amor. El pasado había dejado cicatrices, pero el presente se había convertido en un hogar. El juicio contra el neurólogo alcanzó la atención nacional, más rápido de lo que nadie esperaba. Una vez que se emitieron los primeros informes, más familias se presentaron, cada una con su propia historia dolorosa. La sala del tribunal estaba abarrotada durante las audiencias. Los padres describieron cómo sus hijos habían sido mal diagnosticados, sobremedicados o inmovilizados sin necesidad. La evidencia era abrumadora. Registros médicos, testimonios de expertos y documentos oficiales mostraban un claro patrón de negligencia y abuso. Ricardo y Elena estuvieron presentes en cada sesión. Hablaron con calma, con firmeza, con toda la verdad que habían recopilado. Los periodistas siguieron el caso de cerca. Los artículos aparecían a diario. La reacción del público fue fuerte y las redes sociales ayudaron a difundir la conciencia aún más. Cuando llegó el veredicto final, no quedaba ninguna duda. El médico fue declarado culpable de múltiples cargos y sentenciado. Fue un momento de justicia, no solo para Mateo, sino para cada niño que había sufrido en silencio. Ricardo y Elena no lo celebraron ruidosamente, pero en el fondo ambos sintieron que se les quitaba un peso de encima. De vuelta en casa, lejos del caos del tribunal, la vida se sentía completamente diferente. La finca, que una vez resonaba con el silencio, ahora tenía un suave murmullo de actividad. Ricardo había tomado una decisión poco después de que comenzara el juicio. Convirtió una de las habitaciones vacías en un estudio de arte solo para Mateo. Pintó las paredes de blanco e instaló grandes ventanas para que la luz del sol pudiera llenar el espacio. Había estantes con pinturas, crayones, marcadores y papel de colores. Una mesa baja y sillas facilitaban que Mateo se sentara y dibujara cómodamente. Elena ayudó a preparar todo. En el momento en que Mateo entró en la habitación por primera vez, sus ojos se iluminaron, pasó los dedos por los estantes, eligió un crayón y comenzó a dibujar. Desde ese día se convirtió en su lugar favorito de la casa. Cada mañana después del desayuno iba directamente al estudio. Dibujaba formas, personas, animales y especialmente las cosas que más amaba. El agua, el sol y su color favorito, el azul piscina. Elena se había convertido en más que una parte de la rutina. Era parte de la familia. Su vínculo con Mateo solo se había fortalecido. Sabía cuándo necesitaba silencio, cuando estaba listo para probar cosas nuevas y cómo animarlo sin presiones. Algunos días cantaba mientras él dibujaba. Otras veces pintaban juntos o leían libros en el suelo. Mateo había comenzado a nombrar los colores sin que se lo pidieran. Rojo, decía, señalando un crayón brillante, amarillo, azul.
Le encantaba decir azul, pero especialmente azul piscina. Su versión del suave tono turquesa del agua que adoraba. Presionaba el crayón con fuerza contra el papel, garabateando con emoción. Elena sonreía y le pedía que describiera sus dibujos y a veces lo hacía. Lentamente las palabras se convirtieron en parte de sus juegos. Ricardo a menudo se paraba en silencio en la puerta, observándolos, a veces con una taza de café en la mano. No interrumpía, solo observaba. Agradecido por la paz que tanto había tardado en llegar, el mundo de Mateo ya no se limitaba a las salas de terapia y los pasillos silenciosos. Exploraba el jardín, jugaba con juguetes simples y a veces ayudaba a Elena a hornear galletas. Hacía desorden, se manchaba la ropa con pintura y cantaba canciones cortas e inventadas mientras se movía por el estudio. Su risa llenaba los espacios que antes se sentían vacíos. Ricardo se dio cuenta de cuánto había cambiado su hogar. Había señales de vida por todas partes. Arte en las paredes, juguetes debajo de la mesa, libros abiertos en el sofá. Ya no parecía un museo. Se sentía vivido, se sentía cálido. Ricardo había comenzado a sonreír más. No solo por cortesía, sino porque se sentía feliz, verdaderamente feliz. Había pasado por tanto dolor, silencio y culpa, pero ahora su casa estaba llena de lo mismo que pensaba que había perdido: alegría, no perfecta, no constante pero real. Elena y Mateo le habían mostrado que la curación no necesitaba ser dramática, solo necesitaba ser honesta, sin necesidad de decirlo en voz alta. Los tres habían formado un nuevo tipo de familia. No había etiquetas ni expectativas. Habían encontrado consuelo en las pequeñas cosas, comidas compartidas, tardes tranquilas y rutinas simples. Cada uno había llevado pesados recuerdos del pasado, pero juntos estaban creando algo nuevo. Elena nunca trató de reemplazar lo que se había perdido y Ricardo nunca se lo pidió. Ella simplemente estaba allí presente, constante. Mateo respondió a eso con confianza. Una tarde dibujó una imagen de 3 personas sentadas al sol. Señaló al más alto y dijo «papá», luego a la de pelo largo, Elena, y finalmente al más pequeño. Ricardo guardó ese dibujo en su escritorio. Le recordaba que el amor podía crecer incluso después de que todo lo demás se hubiera derrumbado. No tenía que parecerse a la historia de nadie más, solo tenía que ser real. Y esto, fuera lo que fuese, era real de principio a fin. No hubo un capítulo final ni un final perfecto, pero hubo algo mejor. Estabilidad, un nuevo ritmo, un hogar pacífico. Ricardo todavía tenía momentos de duda, a veces recordando los años perdidos o los errores cometidos. Elena todavía lloraba su propio dolor en silencio, pero esos momentos no los definían. Lo que los definía ahora era la forma en que se miraban en la mesa de la cena, la forma en que Mateo buscaba sus manos al caminar por el jardín, la forma en que sus vidas se habían mezclado, naturalmente sin necesidad de forzar nada. La casa, una vez tan fría y silenciosa, ahora estaba llena de significado. Pinturas en el refrigerador, música del altavoz, un rompecabezas a medio terminar en el suelo. Ricardo ya no necesitaba perseguir respuestas, solo necesitaba estar presente. Y mientras estaba de pie una tarde, viendo a Elena y Mateo reír juntos bajo el sol, se dio cuenta de algo simple. El amor había llegado lentamente, sin ruido, no como una recompensa, sino como resultado de la verdad, el cuidado y el tiempo. Habían pasado años desde los días de tardes tranquilas junto a la piscina y pintura con los dedos en el estudio. Mateo ya no era el niño pequeño que hablaba, solo unas pocas palabras y se escondía detrás del silencio. Se había convertido en un joven seguro de sí mismo, con su propia personalidad, intereses y voz. Su historia se había difundido lentamente con el tiempo, primero a través de amigos, luego grupos comunitarios y después medios nacionales. La gente se inspiraba en lo lejos que había llegado. Ahora un gran auditorio estaba lleno de invitados, familias y profesionales de todo el país. Habían venido a celebrar historias de resiliencia y crecimiento. Mateo era una de las personas honradas esa noche, vestido con un elegante traje azul, su color favorito. Esperaba tras bastidores con Elena,
No estaba nervioso, estaba emocionado. Sus manos se movían un poco, pero su sonrisa permanecía amplia. Elena lo miró con orgullo. Le ajustó el cuello tal como solía arreglar sus dibujos años atrás, con delicadeza, paciencia y amor. Cuando llegó el momento, Mateo caminó lentamente hacia el escenario de la mano de Elena. El público se puso de pie y aplaudió antes de que siquiera llegara al micrófono. Las luces del escenario brillaban intensamente, pero él no se inmutó. Se mantuvo erguido, mirando a la multitud sin miedo. Alrededor de su cuello se le colocó una medalla marcando su viaje. Un momento simbólico para alguien que una vez estuvo atrapado en el silencio. Elena estaba a su lado con lágrimas ya formándose en sus ojos. Ricardo estaba en la primera fila sonriendo con orgullo, con las manos apoyadas en las rodillas. Pero lo que vino después sorprendió a todos. El presentador se aclaró la garganta y levantó un papel. Hoy dijo: honramos no solo el viaje de Mateo, sino a la persona que caminó cada paso con él. Por favor, únanse a mí para reconocer oficialmente a Elena Rivas como la madre adoptiva y tutora legal de Mateo Balbuena. Por un segundo, la sala quedó en completo silencio. Luego Elena se cubrió la boca con ambas manos mientras la emoción la abrumaba. Elena nunca había pedido reconocimiento, nunca había imaginado un título o una ceremonia. Desde el principio, simplemente había estado allí para Mateo, para Ricardo, para las pequeñas cosas que llenaban sus vidas. Pero de pie allí ahora, con el anuncio resonando en sus oídos, sintió que algo cambiaba. Mateo se volvió hacia ella y la rodeó con sus brazos. No fue solo un abrazo, estaba lleno de gratitud, confianza y un profundo amor. Elena lloró abiertamente. Todo su cuerpo temblaba y no podía detener las lágrimas. Apoyó la frente contra la de Mateo, susurrando: «Gracias». En el público, Ricardo se levantó y comenzó a aplaudir. Otros lo siguieron hasta que todo el auditorio estuvo de pie. El aplauso fue fuerte, largo y lleno de sentimiento. Elena y Mateo permanecieron en ese abrazo durante varios segundos antes de volverse hacia el presentador. Un fotógrafo capturó el momento, uno que aparecería en artículos de noticias y publicaciones en línea como un símbolo de cuidado, paciencia y amor incondicional. Después del anuncio, el anfitrión le entregó a Mateo un pequeño trozo de papel. Era hora de su discurso. Se acercó al micrófono, sostuvo el papel con ambas manos y miró al público. Respiró hondo. Luego, con una voz clara y tranquila, dijo: «Mi luz comenzó en la piscina». Con ella señaló a Elena y sonrió. No hubo palabras complicadas ni frases largas, solo eso, simple y verdadero. La sala quedó en completo silencio. La gente contuvo la respiración. Incluso las cámaras dejaron de hacer clic por un segundo. Luego, como si fuera de repente, el silencio se rompió en fuertes aplausos, vítores e incluso lágrimas de algunos en la multitud. Ricardo se secó los ojos con un pañuelo y se sentó de nuevo, abrumado por la emoción. Era el momento con el que había soñado durante los años más oscuros y ahora era real. Mateo no solo estaba siendo visto, estaba siendo escuchado, celebrado y comprendido en sus propios términos. Después de la ceremonia hubo una recepción en el vestíbulo. La gente hacía fila para conocer a Mateo y Elena. Los padres hacían preguntas. Los maestros compartían agradecimientos y extraños les decían cuán profundamente les había conmovido su historia. Elena escuchaba amablemente, un poco abrumada, pero profundamente conmovida. Mateo sonreía a cada persona, a veces asintiendo, a veces respondiendo en voz baja. Ricardo se unió a ellos después de un rato y se paró a su lado, no como un hombre de negocios o una figura de poder, sino simplemente como el padre de Mateo. Los tres permanecieron juntos como una unidad. Estaba claro para cualquiera que los observara que eran una familia, unida no por sangre, sino por años de momentos compartidos, decisiones difíciles y lentas victorias. Todavía había desafíos en la vida de Mateo, por supuesto. Todavía tenía días de confusión, silencio y dificultad. Pero la diferencia ahora era que no estaba solo. Tenía dos personas a su lado que nunca dejaron de creer, incluso cuando el resto del mundo no entendía.
La velada terminó con risas, fotos y una última ronda de aplausos. Cuando la familia se fue del evento, subieron al coche Mateo sosteniendo la medalla en una mano y la mano de Elena en la otra. Ricardo conducía mirándolos ocasionalmente por el espejo retrovisor. Nadie necesitaba decir mucho. El silencio entre ellos era cómodo, pleno. Cuando llegaron a casa, Mateo colocó la medalla sobre la mesa junto a uno de sus viejos dibujos, el de los tres tomados de la mano. Elena lo miró y sonrió. Ricardo la rodeó con su brazo y Mateo se apoyó en ambos. Esa noche, antes de dormir, Elena arropó a Mateo como siempre lo hacía. Mientras apagaba la luz, él dijo suavemente: «Buenas noches, mamá». Ella se detuvo por un segundo con el corazón lleno. «Buenas noches, mi amor», susurró. Afuera el mundo estaba en silencio, pero dentro de esa casa donde todo comenzó, no quedaba nada más que amor y paz.